¿Qué tenemos acá? Mayoría de que estudian qué. ¿Qué estudian la mayoría? Derecho, medicina. Psicología. Psicología, sí. Ah, Silvana. Ingeniería informática, trabajo social, diseño. ¡Wow! La gran gama de ideología. Espectacular esto para carburar en las distintas cabezas, porque todos son futuros médicos, futuros kinesiólogos, futuros psicólogos. O sea, no hay intercambio o modo de pensar. Acá me acabo de bajar yo una sentencia que se dictó en Pamplona, España, el 22 de marzo del 21. ¿Por qué? Por un acoso sexual, con violación, otra que acoso, hubo abuso, violación. El delito de abuso sexual a una menor de 16 años, con penetración. Y lo absolvieron. Entonces me llamó un poco la atención, por eso lo fui a buscar, imprimí todo este bodoque para leerlo. ¿Por qué? Porque tengo un cliente que también tuvo relaciones sexuales con una persona de 14 años, justo esta es una chica de 14 años. Mi cliente es con un varón de 14 años. Él dijo que a quien lo acusa de ese abuso es gay, que él lo buscó y qué sé yo. Bueno, me toca firmarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar en todos lados. O sea, en internet el sábado y domingo estaba paveando. Mi paveo es buscar información de lo que me dedico. Entonces encontré, fue una ideología. Encontré esta sentencia, entonces me tengo que poner a leer ahora, a ver qué puedo defender a mi cliente. Supuestamente hubo consentimiento, pero estamos hablando de una persona menor. Entonces, ustedes ya son mayores. Si tienen sexo con un menor, también según cómo los denuncie y cómo se entabla la denuncia, pueden ser acusados de someter a una persona menor. Entonces, vieron que nada tiene que ver con el derecho, pero en sí estamos hablando de las relaciones de las personas en sí. Esto es más social que otra cosa, o sea, sí, se dirime después en derecho, pero vamos a lo social. Bien, hoy quedaría con Patricio, que están viendo. Seguimos repasando sobre la unidad 2 este jueves pasado. ¿Con Patricio? Sí, porque, bueno, no sé. No, la 3, me ¿La parece. 3? Ah. Sí, la 3. Sí. Ah, bueno. ¿Qué le pasó a Patricio? No, hoy seguimos acá con la 2 y terminamos. Y con Patricio terminaría el jueves el orden conservador, y el lunes iniciamos lo que es radicalismo. Yo voy a dar radicalismo, un texto que es el de Alfonsín, y Patricio termina con el otro texto de radicalismo. Para que vayan leyendo. El libro de Alfonsín es largo y a lo mejor se hace complicado para una lectura de un alumno de CBC, o pesado. Va y viene en el tiempo, pero hay puntos concretos sobre los que trata, a los que nos vamos a hacer referencia. Nosotros a lo mejor hoy les digo así el primer texto, y capaz que no hablamos nosotros ni una palabra, como pasó en
otro encuentro donde me dijeron, pero no hablaste del libro. ¿Sí? Hablo del libro, hablo de lo que dice el libro. ¿Y por qué cito España? Porque tengo una maestría en España, que recibo información y tengo datos de España. Entonces traigo otras cosas de lo que es una sociedad, cómo funciona la sociedad distinta a la nuestra, con rasgos similares, porque somos muchos nos hemos formado, tenemos descendencia española. Bien. Veo que se incumplen bastante las normativas, no prende la cámara. Esto también lo registramos. No es un dato de color, pero lo ponemos en... Se toma nota, como el presencialismo, y dentro de ese presencialismo, quiénes son los que están con cámara y quiénes no. Como verán, yo estoy vestido, me afeité. Si hago como ustedes, dejo la cámara apagada, me levanto, o de la cámara de la clase. Creo que tenemos que hacer, si la virtualidad tiene que funcionar, tenemos que hacer que funcione. Si no, nada hacemos que funcione, porque somos nosotros. No es el mundo que está en contra de nosotros, y Estados Unidos que se pone arriba nuestro, toda esa boludez que se dice en Argentina, sino que somos nosotros los que no cumplimos las demás normas. Entonces después, como uno me dijo, deben tener más contemplación. Bueno, somos una sociedad de contemplados. No sé cómo vamos a vivir más adelante con tanta contemplación. ¿De qué era el ministro? Hola. Falleció el ministro. ¿Cómo? Se le cortó recién un poco, profe. Se cortó. No se escuchó. Bueno. Sí, usted preguntó algo, no escuchamos. ¿Falleció el ministro de qué? De transporte. De transporte. No nos dejan transportarnos. El ministro iba fuera del horario de restricción. Es una persona esencial, pero violaba el mismo DNU del presidente. Iba a 160 kilómetros, viola las normativas que él mismo decía que hay que respetar. Esto es lo que somos. Fueron gente al velorio, 500.000 personas a saludarlo, o 500 personas a saludarlo. Decir, che, no estábamos en cuarentena. Sí, bueno, acá es un tema especial. Bueno, tampoco entonces... Todo es un juego muy... Entonces, según qué, para qué, nos funcione, según para qué o no para qué, no nos funciona. Entonces, ese es el problema argentino, no respetamos las normas. Bien, tomé nota de los ausentes presentes. Yo tomo la cámara apagada como si van a mi aula, dejan las pertenencias y se van al pasillo, al baño, no sé dónde van. ¿A quién le doy? A algo que dice ser de. Bueno. Para concluir, entonces, hacemos un resumen de OSLAC yo creo que ya lo tienen leído al texto. Entonces podríamos decir que OSLAC habla de nación y Estado, que los fundadores del Estado argentino no buscaban entonces una forma de unidad política fuerte. Esto que somos muchos, o tanto lo vimos en el gobierno anterior como en este, es como gané, vos podés ganar lo que quieras, pero no hay que tener mayoría de nada. No es que los votos son de ese gobierno que superó tanto, no tiene nada que ver. Eligieron por estas circunstancias por ahora. Hay que ver si se mantiene, por eso son las intermedias cada 2 años. Para ver si la sociedad dice, me gusta cómo va,
lo sigo votando, es un desastre, no lo quiero. Pero no quiere decir que le da el poder para hacer lo que se le cante. Es respetar dentro de la... ¿Qué es lo que vamos a respetar? Esta norma que se fue creando, que es la Constitución. Entonces, lo que buscaban en aquel entonces era no era una unidad política fuerte, sino evitar las disgregaciones existentes producidas entonces en el tránsito de este orden colonial y de la formación del Estado Nacional. Hoy ustedes ven que para todo vamos a la justicia. Entonces, todos los temas los resolvemos en vía judicial, no en diálogo ni tratando de llevar a la sociedad un orden. Estamos todos que ¿podemos salir hoy o no? Bueno, si es ciudad, ¿qué dijo ciudad? Bueno, ¿qué dijo? Entonces, llegamos a un punto donde estamos... O sea, no me interesa ninguno de los dos que se pelean. Quiero tener una vida más o menos proyectada a algo. No puedo proyectar ni 2 días. Bueno, ese es el desorden que tenemos hoy. No estamos tan lejos del desorden que había en aquel entonces. Pasa que en aquel entonces regían las leyes de India, que había impuesto el rey ante la revolución. Cayeron, la revolución de 1810, y con Rosa vuelven a instaurarse esas leyes de India. O sea, fíjense que Rosa, que era tan federal y revolucionario, era contrarrevolucionario. Entonces, la cuestión central siempre fue, lo es y lo sigue siendo, el problema era Buenos Aires. En aquel momento no podía controlar el territorio de lo que era el ex virreinato. Entonces, había caudillos, el caudillismo asume la representación del pueblo, el cual, luego de ese proceso colonial, desconocía las prácticas democráticas. ¿Qué práctica conocía el caudillismo? Me impongo por la fuerza, no me interesa qué dice la Constitución esta que dicen, no me interesa cómo fallaron en España, no le interesa nada de nada, cómo van, a los palos. Bueno, no estamos, hoy, si ustedes lo quieren comparar, no estamos muy lejos de lo que está pasando. La verdad que no. Entonces, asimismo había aislamiento y el localismo de las provincias en condiciones de una precariedad institucional con recursos totalmente magros, la población escasa, entonces, que impiden ese fraccionamiento, o sea, impidieron entonces ese total fraccionamiento de las provincias con el Estado soberano, o sea, no se incorporan, porque imagínense, Mendoza en aquel entonces, La Rioja, si hoy está lejos La Rioja, imagínense en 1853, cómo llegamos a decirle al gobernador de La Rioja, che, Alberto acaba de poner un DNU, no se puede circular. Bueno, había que mandar un tipo a caballo, dentro de 35 días llegaba, le avisaba, a los 35 días volvía y decía, el gobernador dijo que no, hay que avisarle de vuelta que si no acata vamos a ir con la fuerza. Estábamos 90 y pico días o 120 días para comunicarnos. Bueno, ese era el tema del aislamiento y el localismo. ¿Qué pasaba? El caudillo hacía lo que quería, se manejaba como quería. No es lo mismo a lo que sucede hoy, que sale un ministro, o pasó lo de Meoli y supimos a qué hora falleció, cómo iba, en qué auto iba, a los 3 minutos, porque tenemos las redes sociales, o lo que serían las redes hoy antisociales, porque nos peleamos todos con todos. Entonces,
volviendo a aquel entonces, no había esta comunicación que hay para que ustedes se grafiquen cómo estábamos a nivel país, esta construcción del Estado que se estaba llevando adelante. Había un aislamiento total y entonces había como estos caudillos que hacían lo que se les cantaba dentro de su jurisdicción. Ni hablar en las cuestiones vinculadas al circuito económico, que tenía por eje, ¿cuál era el punto estratégico de la cuestión económica en 1853 en adelante? El puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires, porque era el factor económico comercial exterior que producía dependencia de comercio interno. O sea, si la Rioja, ¿dónde podía salir? Pongo La Rioja, Catamarca, Jujuy. Imagínense traer algo desde España, que era lo más cercano y familiar que tenían en ese entonces. Entonces, ¿cómo se podía traer? Por barco. ¿De dónde venía? De última, Corriente, lo más cerca. Por el Río de la Plata, entraban por Corriente. O alguna de las provincias, como Santa Fe, por eso son tan importantes, tanto la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, porque están ubicadas sobre el río, sobre este ingreso y este egreso al país, que podía tener esta cuestión del factor económico. Tienen un poder de negociación. La Rioja tiene que generar algo para poder tener su propia fuerza económica. Sobre el orden y progreso. Entonces, esta idea de progreso implicaba regularizar el sistema productivo y económico del mercado interno, que estábamos hablando antes. Entonces, ¿para qué? Para satisfacer al mercado internacional. Íbamos y veníamos. O sea, hoy lo que dicen es globalización. Bueno, está todo global, hay un intercambio puro. Bueno, en aquel entonces había un intercambio, pero desde el interior trataban de vender la materia prima, lo que se producía, para que ingresen cuestiones más modernas que mejorarían la vida, la condición de vida. Entonces, el orden y el progreso lo que trataban era de estableciendo un orden dentro de esos caudillos, dentro del interior, para que se pueda producir y empezar a llegar lo que le hacía falta a la población. Bueno, a su vez no había tanta población, no había mano de obra, había falta de transporte de mercaderías, y ahí surgen los trenes de la aduana hacia el interior y del interior hacia la aduana, para extraer también lo producido. Entonces, junto con la caída de Rosas, comienza la segunda revolución industrial. Ahí se da un doble efecto muy fuerte. La economía de exportación de las materias primas creció considerablemente. Entonces, solo a partir de una economía de exportación de materias primas empieza a crecer este desarrollo productivo del mercado nacional, que se podía... Quedan 10 y se cortan. Entonces, que se podía consolidar entonces la perspectiva para la formación de este Estado nacional. Entonces, desde 1853 en adelante, empieza una economía exportadora de materia prima. No hemos cambiado en mucho. O sea, nunca dimos el otro paso más allá del que debería de darse para industrializar. No es que es el campo o la ciudad o es esto o es... O sea,
Siempre nosotros tenemos disyuntivas. ¿Es la salud o es la economía? No, tiene que ser todo, porque debemos progresar todo en un orden consolidado y primando la igualdad. Entonces el orden era la condición, y hoy sigue siendo la condición que va a posibilitar el progreso. ¿Cómo podemos progresar? Si uno dice, fuera de la política, hablo de la persona en general. ¿Qué hago? ¿Voy al colegio o no voy al colegio? Estoy esperando que... Ustedes, hay cosas que no lo saben, pero nosotros empezamos el 5 y la parte docente, toda la cuestión académica estaba muy enojada porque nos dijeron, el 5 van a recibir las listas de los alumnos. Entonces, yo a Maite, a Román, a Candela, a todos los que están presentes hoy, les iba a avisar el 5 que el 5 tenían clase. Entonces, voy a decir, ¿cómo le digo el 5 que el 5 tiene clase? O sea, yo pensábamos, che, es sábado, ¿qué hago? Me voy a tomar algo, me tomo una cerveza, ¿qué va a pasar el lunes? Es una incertidumbre. Esto está instalado en todo el orden social de la Argentina. O sea, el encuadramiento social que tenemos en la Argentina es incertidumbre y no hay orden. Como nos fijan un horario, un día y un horario, y nos dice, las listas las van a tener en ese día y ese horario. Bueno, entonces no empiezo el 5, voy a empezar, hablamos Patricia, bueno, empezaremos en el jueves. Bueno, después el sábado nos llegaron las notas. A todo esto tenés que estar chequeando. Es como en Gente Rota, esto que pasa en los audios, dice, o sea, entre ida y vuelta entre las maestras y los padres, la maestra, o sea, entre las quejas que hay, una de las quejas de la maestra dice, no me manden trabajo el sábado porque no lo voy a poder corregir. Entonces, yo le mando trabajo a Belén Anaya. Che, ahí hice el trabajo que me pediste. A la media hora, ¿lo corregiste? Al otro día, lo corregiste. Pará, tiene vida, un sábado, déjalo que viva. ¿Cuánto trabaja? De lunes, bueno, ese es el orden. No hay posibilidad de progreso si no tenemos orden. Eso se estableció en el inicio del Estado. Todavía, en el 2021, no lo hemos comprendido. Entonces, este orden es una nueva forma de organización social en todo el territorio. Aquel entonces era la forma que había que de poner esta conformidad con un nuevo sistema de producción, sus relaciones, sus fuerzas productivas. Entonces, el orden posibilitaría el progreso. Y el de la economía. Vamos a empezar a tener un orden, un progreso, una cadencia, no una decadencia. Entonces, evitando la decadencia. Entonces, por lo que el orden excluiría todos aquellos elementos que no pudieran obstaculizar el progreso. El que no se adapta queda afuera, entonces tenés que adaptar, te obliga. Esta es la cuestión del orden. Entonces, quedaban afuera los indios y las montoneras. ¿Qué eran las montoneras? ¿Me escuchan o no? ¿O se cortó? ¿Qué eran las montoneras? ¿Qué eran las montoneras? Yo veo acá que no estoy cortado. ¿No saben? Formación, hablen. Como el ejército de los caudillos era, como los militares locales, una cosa así. Bien. ¿Qué dice el Que van resto? a caballo. Sí, en aquel entonces no había Hammer, no había nada. No. Claro. El que tenía ya recado, ya era. Recado es una especie de montura donde no es un cuerito como tenían los indios o nada. Entonces,
las montoneras, era lo que usaba, así como dice el compañero, era lo que usaba Rosa para apretar al que no estaba de acuerdo. Le mandaba a las tropas. Entonces le mandaba a la montonera, le prendía, qué sé yo. A ver, decíamos, Marco o Pedro tenían que venderme el trigo, no querían. Hoy pasa, ¿qué hace? Le rompen los hilos bolsos. ¿Por qué? Porque la persona que no sabe la historia está condenada a repetirla. Entonces, no hemos avanzado en nada. Seguimos en el mismo lugar. Dominio. ¿Vieron que no podemos salir a ningún lado? Porque hay restricciones por el COVID, por el bla, 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 bla. Bueno, si bien el otro día vimos el velorio, pues bueno, calmate un poco. Era un ministro de la Nación, está bien. ¿Y hoy qué hay? No, hoy a las 12, entre las 10 y las 12, acá cerca en el obelisco, tenemos un piquete. ¿Y por qué? Bueno, tener que comprender, bueno, esto es una comprensión de comprendidos, que así estamos. Con el dominio, el triunfo entonces de Buenos Aires sobre Pavón confirmó la hegemonía de sobre el territorio en sí, por lo que el gobierno surgido por Mitre desplegó un amplio abanico de actividades, medidas coercitivas sobre todo, aunque con excepción de Entre Ríos, coercitivas. Ahí vamos. Entonces, que fueron afianzando ese dominio institucional del Estado. O sea, te regulaban, quieras o no. O sea, te lo digo desde el encuadramiento social, te lo digo desde el encuadramiento económico, o sea, la cuestión económica, sanción económica, y si no, vamos con la fuerza, pero ya del Estado, ya no era la montonera. No era Rosas con su gente, sino que era el Estado-institución el que te mandaba. Entonces, empezaba este dominio institucional del Estado, siendo estas nuevas instituciones en sí nacionales que constituyeron como un proceso de expropiación social que convertía los intereses comunes en intereses en general, o generales. Estos entonces estaban reservados a los gobiernos locales. Por ejemplo, miren, para darle, Santa Cruz ha sido en educación el ejemplo a no seguir, pero la educación es local. ¿Por qué se mete en capital? Bueno, porque en capital tenemos ganas. Y en nación, porque Santa Cruz no se mete, porque el Estado Nacional no tiene ganas. Podrían intervenir la provincia, por el artículo 6 de la Constitución, porque no se cumple la Constitución Nacional. Pero no se cumple, y tampoco se cumplen los 4 años de Macri. ¿Qué es lo que no se cumple? No hay educación. Al día de hoy llevan 16 meses sin abrir las escuelas, sin abrir y sin haber colegios. Entonces, ¿a quién está perjudicando? A la sociedad de esa provincia. Durante el gobierno de Macri, creo que de los 4 años, si hubo clase 2 años, estoy exagerando. Entonces, imagínense, esas personas mañana pueden venir al CBC. A ver, Román, quédate tranquilo, te apruebo. Maite, quédate tranquila, te apruebo. Aile, quédate, está aprobado. ¿A dónde van? Bien, entonces, fíjense cómo funciona la cuestión de la institucionalización del Estado.
siempre fue igual, esto no es que es ahora, estoy hablando de este gobierno y del gobierno anterior, llevándolo a lo que era el gobierno de 1853. Entonces, empieza, en el 1853 empieza lo que es la cuestión de institucional. La institucional es la cuestión de dominio institucional del Estado, entonces, donde todo lo que regía estaba reservado, todas las cuestiones reservadas a los gobiernos locales, o sea, lo acotaban a esos caudillos, pero dándoles cierto poderío para que puedan seguir haciendo Cabo. algunas cuestiones. Fuera. Entonces, ¿qué era la cuestión que implicaba esta institucionalización? Implicaba convertir lo local en privado, en nacional en público, creando entonces la posibilidad de concentrar el poder y proporcionando recursos propios del Estado Nacional. El proceso de expropiación también comprendió los bienes de las iglesias y las tierras indígenas. Entonces las instancias que cedían terreno y se subordinaba a la nueva modalidad, la institucionalización, permitieron comprobar entonces la legitimidad del nuevo Estado Nacional. Se fueron adaptando y entregaban su dominio, su parte de poderío. Por eso las provincias pueden hacer de todo hasta cierto punto, dentro del ámbito local. También tienen que respetar el ámbito nacional. Hay cosas que el gobierno nacional no puede intermeterse dentro de cada una de las provincias. Porque mañana van a ser kinesiólogos o, me acuerdo de todas las carreras que mencionaron. Entonces, ¿cómo rige por ejemplo, los odontólogos? En la ciudad autónoma de Buenos Aires no hay colegio, entonces no tienen que pagar matrícula. Y en la provincia de Buenos Aires, sí. Y en Santa Fe, sí. Y en Corrientes, sí. Y si quiero trabajar en 3 provincias a la vez, tengo que estar matriculado en las 3. Eso nos pasa a los abogados. Bueno, ¿y por qué los odontólogos no tienen la provincia, en Cava no tienen, bueno, no lo sé. Pero los ayuda económicamente. Por un lado, por otro lado no tienen una organización como esa clase de profesionales. Bueno, la cuestión de penetración estatal. Entonces, así como la coerción era una condición necesaria para el monopolio de la violencia y el control territorial, la creación de bases consensuales del dominio era una condición necesaria para la estatidad. Entonces, el consenso, además de una alianza política estable, requería una presencia material e ideológica que afianzara los vínculos de ese nacionalismo. Entonces, había una coerción igual a control y dominio, y el consenso es igual a estabilidad. O sea, cuando hay ¿qué quiere decir que hay consenso? Que se ponen de acuerdo. Claro, o sea, sin que le digamos nada, Fernández envía un decreto el 20 de marzo, el 19 de marzo del 2020, y el consenso estuvo legitimado. Hoy ya no. Hoy vieron que
yo salgo de acá a las 7 de la tarde del estudio, y cuando voy para mi casa por Rivadavia, veo los mozos sirviendo las mesas a las 7:30 con una pizza. Entonces yo digo, esto a las 8 no. Primero que ya dicen que a las 7, después de las 7 no puede estar nadie en un bar, en ningún lado. Menos que no pueden estar durante el día adentro. Bueno, ya no hay consenso social. Entonces, la penetración estatal comprende una modalidad represiva, coercitiva, fuerza territorial, unificada y distribuida territorialmente para mantener ese orden. Hoy, ¿qué tenemos con esta? Bueno, tenemos el ejército, gendarmería, entonces, podemos distribuirlo para establecer el orden. ¿Qué pasa que no tenemos? ¿Qué pasa con Vaca Muerta que está sitiada? No pueden ingresar. Bueno, hay una cuestión de salud, hay un reclamo, pero es provincial. Esto, como le digo, hay en distintos lugares el Estado Nacional quiere meterse o no. Esto podemos comparar con cualquier gobierno de turno, siempre ha pasado lo mismo, y es lo que vamos a ir viendo después en los distintos textos donde van a hablar precisamente de los gobiernos de su forma de gobernar. Entonces, el segundo punto de penetración tendríamos sería cooptativa, que es la captación recíproca de prestaciones y apoyos de los sectores dominantes a través de la alianza y coaliciones. Esta es una pregunta de parcial así de una, decía, ¿qué es la penetración estatal? Entonces usted tiene que tirar estos 4 puntos. Si cuando lleguen al final les toca esta unidad. La cuestión material sería el punto 3, que es la distribución de obras, servicios y regulaciones, entonces, indispensable para el progreso económico interno, para esa provincia sería. Y 4, la ideológica, la difusión de valores y símbolos nacionales, patrios, para legitimar este sistema que se estaba estableciendo. ¿Cuáles serían los síntomas? Uy, se lo cortó. Los símbolos nacionales. El himno nacional puede ser uno, el escarapela, la bandera. Los próceres. No la cultura, no sé cómo decirlo, tipo el mate, tradiciones, ¿no? Claro, está más a ver que el Estado, ¿qué es el Estado? Bueno, la bandera, la escarapela. Después sí, se fue empleando. Esto es una costumbre argentina. Tomamos mate. Esto es una costumbre. Bueno, después empiezan a ampliarse, pero en ese entonces, usted lo que tiene que imaginarse que en aquel entonces es como... Es lo que pasaba, esto lo vemos desde el 53, de antes hasta el 30, y después siempre fue y vino, se hizo más ya más masiva se hizo más masiva el tema de la migración, pero cada inmigrante trae en sí su forma de ser, su formación, su encuadramiento social, qué está bien, qué está mal. O sea, no. Imagínense nosotros en Inglaterra tomando mate, ¿no? En un pueblito, ¿no? En los ingleses le quieren pegar un tiro. ¿Qué hace este tipo? Bueno, esto es, o sea, lo que hace Florencia. Entonces, pues si la ves un inglés, dice que
no sé, que tiene una cosa ahí, tipo como una taza, pero con una bombilla que le echa agua cada rato. Bueno, sí. Eso estaba, imagínate, entonces lo que fueron era tratando de unificar un punto como para que el país se unificara a nivel símbolo, lo que tenía para hacer la Argentina, porque había un español, un italiano, un holandés, un británico, había toda clase de personas. Entonces, ¿cómo las unificaba? Tratando de llevarle algo que los unificara a todos los vecinos que estaban conviviendo en ese ámbito. Profe, por ejemplo, Sí. el ejército llevaban como un uniforme en específico, ¿no? Como símbolo o algo así. Claro, también, fíjense, si ustedes están en Buenos Aires, van a ver la policía vestida media de un color bordón. La provincia de Buenos Aires tiene un color azul. Bueno, todos tienen sus distintos, el otro tiene un celeste. Bueno, todos tienen sus distintos colores, la misma gendarmería tiene su propio color. Todo se va simbolizando para crear un principio de unidad. Entonces, de todas estas modalidades, la represiva era la principal forma de penetración. Entonces, a ver, ¿no entendieron cómo es? A ver, vamos con los palos. No hay ninguna explicación. Es una de las formas, los palos es una de las formas de solucionar los conflictos también, pero no es la mejor, ¿no? Las demás modalidades se diferenciaban de la coerción por ser contraprestaciones, por ejemplo, los beneficios, que se consolidan con intereses en común, sobre todo el interés material, entonces siendo la modalidad cooptativa la relación al poder, la material al interés y la ideológica a la convicción, a esta unión que estamos hablando de. Por ejemplo, nos metemos en alguna de las fuerzas, que somos estas canciones propias de las fuerzas. Entonces, ¿qué hacen? Tratan todos de unificar ese criterio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Contribuyendo a que se forme un conjunto, en su conjunto un consenso que está permitido, se ve, es simbólico. Entonces, la penetración material constituyó una modalidad de control social basada en los diferentes factores de producción, regulando las relaciones propias que se iban generando. La penetración cooptativa hizo que el Estado ganara aliados entre estas facciones burguesas del interior a través de la promesa o concesiones de beneficios de incorporarlos a la coalición dominante, la designación de subsidios o cargos públicos por algunos de los mecanismos empleados. Esto se ve el lunes que viene con la creación, por ejemplo, del radicalismo. Mitre, el radicalismo, para ir adelantando, podemos decir, el radicalismo era la unión civil. ¿Qué es la unión civil? Grupo de gente civil. Entonces, unión civil, ¿por qué? Porque había mayoritariamente estudiantes. El estudiante lo que es, o debería ser, un tipo pensante, una persona que está analizando y yendo más allá de lo que ve cualquier lego, cualquiera que no está en ningún grado, que no quiere estudiar, que no puede. No hay capacidad. El estudiante lo que hace es tener la capacidad de cómo resolver el problema, no de comentar el problema. Entonces, Mitre ahí traiciona a toda esa unión y de ahí nace el radicalismo. ¿Por qué? Porque le dieron un cargo a Mitre. Eso lo vemos cuando vemos el lunes radicalismo. Entonces, la represión federal en las provincias era un mecanismo ante que el cooptativo para ganar adhesiones. Entonces, ¿cómo puedo ganar una adhesión de alguien que no me quiere? Bueno, o dejarlo. Hoy hablaban en las radios que criticaban
que decían, lo vamos a ver en radicalismo, sobre Patrón Costa en el sur, como fue a Los Palos, la Semana Trágica. Después, por ejemplo, hoy decían, como Neuquén no es afín al gobierno, tampoco la oposición mayoritaria se preocupa porque tampoco es afín a la oposición mayoritaria, y que es un grupo de ahí, de la provincia, que ganó el partido, hicieron un partido y ganaron las elecciones. Entonces están solos. ¿Qué le pasa? Ahí no puede gobernar, o sea, no tiene respaldo, hay omisión. Son formas, ¿sí? Queremos, hay uno de mis aliados, lo están volviendo loco. Bueno, ¿qué hago? Hoy le presento la gendarmería, le mando la fuerza para solucionarlo. Entonces, ¿para qué? Para mantener el orden. En aquel entonces no había esta división raquítica que tenemos hoy, no hoy por hoy, sino que venimos de muchos años. Si quieren ponerle del 83 a la actualidad, no hemos mejorado en esta situación. Es más, en esta situación había un criterio de lo que era el Estado institucional por sobre todas las cosas. Entonces, si había alguien que era contrario a la Constitución, había que enviarle las tropas para manejarlo coercitivamente, sino optarlo con las cuestiones de materiales. Entonces, la penetración ideológica se basó en la acción del Estado en instituir pautas educacionales congruentes con un nuevo esquema de organización social, como sacralizar a la justicia y al imperio de la ley, o sea, imponer esta cuestión. Más o menos, ustedes ven, tanto pensamiento científico como esta materia es más o menos una cuestión de órgano social para el estudiante que está en la UBA. Sí o sí, todos tienen que hacer la misma materia. Bueno, ¿qué hipótesis voy a tener? ¿Cómo me voy a plantear una hipótesis? Si soy nutricionista, si soy odontólogo, si soy... Bueno, son todos. Cada uno va a tener que representar en esto que se está formando. ¿Dónde lo va a hacer? En el Estado argentino. ¿Dónde está el Estado? En cada provincia, en cada pueblo. Bueno, en todo lugar que vaya, tengo que saber qué es lo que cómo me voy a desarrollar en lo que estoy estudiando. Entonces, no son materias al azar. Es una forma de una organización, de organizar socialmente al profesional, que debería, veo cada brutalidad que dicen en los medios, decir, che, este es un tipo formado, ¿cómo puede decir semejante pelotudo? Bueno, las dicen. Pues llega un punto que, no importa, vos sos libre de decir lo que quieras. Llega un profesional, no puede decir la cansada que quiere, tiene que acorde a lo que fue preparado, o sea, baja su nivel académico, como profesional que está hablando, que está diciendo. O sea, si seguimos así, un día derogan la ley de la gravedad. Entonces, como venían imponiendo esta cuestión del imperio de la ley, o sacralizando la justicia, era revirtiendo la represión o los intereses individuales como legítimos. Entonces, ustedes van a Estados Unidos, ve un policía, usted le pregunta algo y no hay, o sea, ni siquiera diría matan a palos, no acatan. Es muy simple. O sea, hay un respeto a esa norma. Pero también el respeto es recíproco, no es que yo le pregunté y viene y me mata a palos. No. Hay un límite entre, por eso les daría el ejemplo del que pasaba en España, como para ustedes, porque eso nosotros lo vemos, acá fuimos a la cancha, fuimos al policía, ¿dónde está el respeto de la sociedad? A esa institución que es el Estado, en ese policía, está representando un orden, bueno, no se lo respeta. Entonces, todo esto basado en esa dominación del poder central en sí, que impone las normativas, lo distribuye con aceptación de las provincias. Entonces, la modalidad incluye el desarrollo, un discurso político
que justificara el funcionamiento de una democracia restrictiva, contraria al liberalismo impuesto por las relaciones de producción y de todas las creencias, valores y normas de conducta coherente con un nuevo patrón de relaciones sociales y un nuevo esquema de dominación. ¿Qué quiere decir un funcionamiento de una democracia restrictiva? Que va a prohibir ciertas cosas. ¿Cómo qué? ¿Todo el Pienso yo mundo podía votar? Ah, perdón. Sí, perdón. No, al no sé. contrario, perdona. Teniendo si no- teniendo en cuenta todo esto de los caudillos, que cada uno como que en su no, digamos, como en su territorio hacía lo que quería, como que este nuevo como poder o democracia restrictiva lo que hacía era justamente poner más límites a todos esas distintas provincias. Sí, son partes. Porque es muy amplia esta oración que digo, el funcionamiento de una democracia restrictiva. También podemos decir que no todos se podían presentar a elecciones a ser candidatos. No todos se podían votar. Había como una casta, es lo que yo les decía antiguamente, antes de la primera clase, sobre dentro de toda la democratización que tuvo la universidad, nosotros, que integramos la UBA, somos los que votamos, elegimos nuestras autoridades. ¿Y quién la paga? La pagamos todos, nosotros que votamos y el que no vota, el que nunca vino a la facultad. Puede ser el abogado o el kinesiólogo o el que sea de la universidad privada, también paga. El cartonero también paga. Todo argentino que consuma algo está aportando para la universidad. Entonces, volviendo al tema de la penetración, entonces cada penetración, o sea, cada de estas formas de penetración se expresaban a través de instituciones, tanto sean las normas y la organización burocrática que regularían y ejecutarían las actividades contempladas en los distintos ámbitos operativos. Entonces, había una norma para inyectar economía, una norma para imponer, hacer carreteras, llevar infraestructura, una norma para imponer el régimen o la coerción, ir directamente al garrote o a imponer. ¿Y por qué? Bueno, porque así lo establece una norma o porque yo les decía, ustedes que son mayores de edad, tienen una pareja que es menor, y si lo llega a denunciar, hay que ver cómo se hace la denuncia, a lo mejor cómo queda. Resistencias. Entonces, esta formación que estamos hablando, encontrar esta resistencia de lo que, como nos comentó, creo que fue Belén, porque, y bueno, se encontraba, había una autonomía relativa, entonces el Estado se encontraba en esta autonomía, ya que los sectores dominantes del interior, o sea, de aquel lejano Mendoza, aquel lejano La Rioja, Catamarca, eran indiferentes a la organización del Estado Nacional, o sea, no me convenía, entonces a lo mejor venían con la fuerza. Entonces, la disputa de la hegemonía del gobierno central, o lo que pasa hoy con Larreta y Fernández, también voy a decir, che, pero es una cuestión política, sí, están jugando con nosotros. Entonces, ¿de qué manera? Y estamos ahí, si vamos al colegio, no vamos al colegio, si abrimos local, si no abrimos local. Bueno, lo mismo pasaba en aquella época, entonces, era una cuestión entre la Confederación Argentina y Buenos Aires. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Lo otro era
las distintas provincias que estaban unificadas en sí, en esto que se llamó la Confederación Argentina, hasta que se crea la Constitución Nacional, y ahí pasamos a ser Federación Argentina. ¿Por qué había una confederación? Porque esto, como dijo San Luis, el gobernador de San Luis, o de Mendoza, dijo, nos tenemos que ir de Argentina. Bueno, en una confederación te podés ir cuando quieras, como se fue Inglaterra de la Unión Europea. Vieron que no fue así, me voy, y me voy. Hubo ciertos arreglos hasta que llegaron a una conclusión donde en sí se fueron, pero no se fueron, y hubo otra repartija. Es un tema importante para informarse. Entonces, en la federación, estamos ahora en un Estado federal, no se puede ir las provincias, no puede hacer nada, tiene que darlo el Congreso, tiene que establecer si se van o no, pero no pueden dejar la provincia. Bien, entonces, llegó uno de los socios. Entonces, esta disputa a esa hegemonía del gobierno central que venía a imponerse, desde dentro de esta cuestión había un enfrentamiento muy grande con Buenos Aires, pero ni las grandes, o sea, toda esta provincia podían imponer este orden, ordenar a la provincia de Buenos Aires. Cuando se incorpora en el 60, ahí empieza a establecerse un orden más constitucional. Por eso hay muchos que hablan de la Constitución de 1853-1860, que es cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires. La gran concentración de la propiedad fundaria, la ausencia de un extendido sector de campesinos, que llevan la última página, entonces esta gran concentración de propiedades fundarias y esa ausencia de campesinos, esto lo veía Sarmiento también cuando fue a Norteamérica, y veía que había mucho campesinado y no lo había acá en la Argentina. Entonces, el poder era ejercido por los grandes propietarios y la temprana inserción del país en el mercado común, o sea, en el mercado comercial mundial común, que llevó a que exportemos lo producido. Entonces, convertía entonces el impuesto en una aduana principal al Estado argentino, con esta cuestión de la producción en sí y el poderío que tenían esos grandes fondos con la cuestión de la producción que les daba la materia prima, y el poder exportarlo era el único bien que había, que hoy mismo están esperando que liquiden la soja, que se venda, que llueva bien, que no llueva poco, que llueva mucho. Bueno. Sí. Bueno, entonces teníamos un pueblo disgregado, analfabeto, férreamente dominado como productor y guerrero, sistemáticamente privado de los derechos cívicos. Entonces esto sirvió más bien como un instrumento de apasionados diferentes jefes de ocasión, de estos grupos que había en las distintas provincias. El Estado y las clases en sí. Hay dos clases, hay dos aspectos diferentes, entonces íntimamente relacionados. Vamos a tener la composición y transformación de la clase dominante, y en segundo lugar podríamos tener, quedan 10 y se corta, y volvemos a contar, el papel del Estado en la estructura de las clases sociales. Entonces, el valor militar es el valor que más rápidamente abre el acceso a la clase política o dominante,
los comerciantes criollos tuvieron un papel destacable como comerciantes de materias primas, saladeristas, laneros, todos productos ligeros que salían del campo en sí, no había otra cosa. No hay mucho tampoco. Entonces, el poder económico los llevó a que asumieran también una influencia, un protagonismo muy influyente dentro de la política local y nacional. Y esto también se va a ver cuando vemos radicalismo en este surgimiento de la Unión Cívica. ¿Por qué? Y porque el que podía estudiar era Brenda, Ezequiel, Mayra y yo no. Y Martina Escobar tampoco, Marco tampoco, no reuníamos los requisitos, entonces eso hace que se agrupen y traten de empezar a reclamarle a las autoridades. Eso lo vemos con el radicalismo. Entonces, ese poder también estaba alejado también de esta cuestión de intelectuales, ¿sí? Eso tenía un poder económico y nada más. O sea, había una influencia que crecía en las décadas, fue creciendo en distintas décadas. Si bien había gente que estudiaba porque era el que podía estudiar, pero ellos se basaban más en lo que es poder político y fuerza en sí de poder. Entonces, el centro de la escena era la política, que fue ocupando las diversas facciones de una burguesía en formación, implantada fundamentalmente en las actividades mercantiles y agroexportadoras, que formaba entonces una economía pujante, principalmente bonaerense. Y el papel del Estado mediante el disciplinamiento y capacitación de la fuerza de trabajo, la industrialización del aparato, del aparato productivo, que eso lo vamos a ver eso ya es más incipiente del radicalismo, la institucionalización del aparato jurídico, regulando las relaciones civiles, las comerciantes que empezaban a ver con toda esta producción que surgía, la promoción de la educación gratuita y obligatoria, que esto surge con la ley 1420 con el gobierno de Roca. O sea, no es que ahí no hubo, el partido político era el PAN en aquella entonces, los hoy denominados gorilas, o sea, son los que, conservadores, son los que establecieron la educación gratuita y obligatoria. Y entonces, el emprendimiento de estas obras de infraestructura. Entonces, se llevó a la clasificación de técnicos profesionales de diversos estratos de la clase asalariados. Ahí teníamos obreros industriales, la construcción, empleados, funcionarios públicos. Entonces, en sí, como para concluir, podríamos decir que la unidad nacional fue siempre el precio de la derrota de unos y la consagración de los privilegios de otros, de la cuestión del poder que habla Duverger. Y el Estado Nacional, entonces, es un símbolo institucional de esa unidad que representó el medio de rutinizar la dominación impuesta por las armas. O sea, por esta imposición vengo y pasamos a ser como dicen, lo tomamos como anormal lo anormal. Bueno, sí, empezaron a tomar a esta modalidad como la normalidad en sí. Bien, hasta acá estaríamos. ¿Alguna pregunta? Si no, el lunes arrancamos con... empezamos con radicalismo. Profe, ¿Tatiana? Sí. yo le quería consultar un poco sobre los atributos que permiten verificar la existencia del Estado, porque estuve leyendo
La verdad que no me quedó bastante claro esa parte, es la única. Los atributos, digamos. ¿Cuál era? ¿Qué entendiste vos? Si se corta, nos volvemos a Decía, conectar. decía estatidad y ahí estuve más o menos leyendo que se trata más o menos sobre el orden, la posibilidad del progreso del pueblo y bla, 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 pero no me quedó muy claro y no sé si esa sería un atributo, porque no dice específico. Entonces, por eso, para no quedar en el aire. Estatidad es la forma de estatizar, de llevar al Estado presente. Entonces, ¿cómo se hacía el Estado presente? ¿Desde qué puntos? Tanto de la fuerza, imponiendo educación, o como les decía, los distintos colegios de cada profesional, donde uno se debe ir a colegiarse para poder ejercer la profesión. Entonces, hay una forma de que el Estado te está regulando, no es que, bueno, yo soy abogado, puedo hacer lo que quiera. Esto me pasó en la cuarentena cuando empezó. Yo tomo el subte, hay subte que distintas líneas que uno puede tomarla y no pasa nada. Entonces, yo voy a tomar la línea que está cerca de mi casa, próxima a mi casa, y me dice, ¿tenés permiso? Sí, acá. No es esencial. Y me dice, le digo, yo soy abogado y yo soy policía. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? No podés. Entonces, voy a decir, ¿cómo el abogado que acaba de entrar viene en subte? Bueno, porque ahí no se lo toman. Ahí podemos decir no está el Estado presente. Porque son distintas líneas, venimos de distintos barrios. Entonces, ¿y qué es lo que quieren? Que en la línea donde yo estoy, que es la que más cargada viene, realmente suban los esenciales. En la otra no importa porque viene más vacía. Bueno, entonces ahí está regulando el Estado y a lo mejor hay una omisión dentro, o sea, donde no hay igualdad, no hay equidad. Pero la forma de estatizar es la estatización, cómo el Estado vamos a hablar de la estatización económica, el Estado se pone enfrente de toda la economía. Según a qué apuntemos, acá habla la estatización a nivel formación del Estado, o sea, a nivel institucional. Se institucionaliza todo a nivel del Estado. Entonces, es como decía, me acuerdo que ahí alguien puso resistencia en el chat. Resistencias sociales, lógico, había, entonces, ¿cómo vas a imponer esto? Hay una resistencia. Bueno, entonces, ¿de qué manera? Volvemos a Duverger. ¿No lo entendiste con las palabras? Bueno, entonces, a lo que voy, no entendiste con las palabras este encuadramiento social. No lo entendés, entonces va a tener una multa, una sanción económica, una cuestión que te duela económicamente. Entonces, tampoco lo entendés. Entonces, lo otro era, el Estado venía presente con la fuerza de seguridad. Se establece, se impone desde ese ámbito, desde la fuerza misma, de decir, acá estoy presente. El Estado está presente. Esto es el Estado y esto lo regula el Estado de esta manera. ¿Quedó, Rosalí? Sí, profe. Entonces sí entra dentro de los atributos. Entonces, Claro, sí. Dale, perfecto. Gracias. Lo principal del Estado es la formación. Bueno, preguntas. Si no, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, entonces. Buena semana. Lean progresivamente. Igual, profe. Buen fin de. Chao. Gracias. Chao. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, fin de semana. Gracias.